Pues Lorena, bienvenida a Mentes Extraordinarias, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá. Fíjate que todos los episodios los comienzo con una pregunta y es que en la vida de toda persona exitosa, de toda empresaria, de toda líder, siempre hay una decisión que hace un parteaguas en la vida de uno, ¿no? Puede ser tanto que nos ayuda a tomar un rumbo diferente en nuestras vidas o que haya cambiado un giro inesperado, ¿no? ¿Cuál es esa decisión que tomaste que dio un giro inesperado en tu vida? A ver, yo creo que te puedo decir que hay tres. ¿Hay tres? Pues platícanoslas todas. El primero fue cuando decidí irme de Torreón a estudiar la carrera a Monterrey, cuando me dieron la beca. El segundo fue estando en Monterrey, cuando me ganó también una beca del CONACYT y de la DAD para irme a estudiar a Alemania. Y el tercero fue cuando decido salir de la industria de belleza para ir a Linio. ¿Para qué, perdón? Ir a Linio. ¿A Linio? Uh-huh. ¿Qué es eso? Linio era la primera tienda en línea de América Latina, era como un copycat del modelo de Amazon. Y fuimos una de las primeras startups de tecnología en América Latina. Ya. Platícanos un poquito cómo era tu vida antes, cuando estabas en Torreón y ya cuando llegaste a tomar la primera decisión, ¿no? Pues mira, mi vida en Torreón era una vida súper aburrida, súper tranquila, porque pues imagínate que Torreón en ese entonces, aunque tenía 1 millón de habitantes, no tenía ni mall. Ni mall, no. Lo que hacíamos los fines de semana era salir en coche a dar vuelta en una calle. Ok. Y eso era todo lo que hacer en el pueblo. ¿O qué llevaban? Con cheves, y había como que una tiendita de un ambulante que le decían el chamoycero. Y eso era todo lo que hacer en el pueblo el fin de semana cuando tenías 15, 18 años, ¿no? Entonces, como que, pues era una vida a veces muy limitada, como que a veces muy tradicional, como mucho esta educación de a las mujeres hay que educarlas para casarlas. Y como que no llena de muchas ambiciones, ¿no? Era como, pues aquí quédate y como los cangrejos, no te salgas de la tina. Y mientras no te salgas de la tina todo va a estar bien, ¿no? Y como que yo tenía más curiosidad por el mundo. Y o sea, justo llegar a Monterrey me abrió una puerta súper diferente, ¿no? Porque, pues, ¿cómo llegas a Monterrey antes? Pues imagínate que me dan una beca, llego a estudiar al TEC Ingeniería Química y pues, o sea, el tipo de personas en mi generación era abismalmente diferente a la gente con la que había convivido porque había estado en el mismo colegio desde secundaria, ¿no? O sea, bueno, desde la primaria en teoría, porque estaba como que en el colegio de niñas y luego ya en secundaria y prepa nos juntaban y era mixto. Pero era como que pues siempre era la misma gente, ¿no? Y de repente llego a Monterrey a estudiar al TEC y es como mi roommate es... aparte de foránea, o sea, mis roommates eran de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces era como que la primera vez que yo convivía con alguien de Centroamérica y de Sudamérica. Llego a estudiar ingeniería química y veo también esta como que diferencia abismal entre los regios locales que habían estudiado, ya sabes, bachillerato internacional, así los hijos de los Zambranos y de los Garza y de los whatevers, que han tenido unas oportunidades de vida que yo ni siquiera me podía imaginar. Algunas chavas, por ejemplo, de las de Centroamérica y Sudamérica eran hijas de diplomáticos. Y entonces que habían vivido así de que, no, pues yo estudié la prepa en Malasia o en Singapur o algo así. Y entonces era como que para mí un mundo... completamente diferente. Completamente diferente, desconocido, pero a la vez muy atractivo. Y entonces en el TEC me dan la oportunidad de entrar al programa de los ñoños, le decía yo, que era, ahora se llama Alfa, pero en mis tiempos se llamaba el PESE, que era como el 1% de los que entrábamos al TEC podíamos entrar a ese programa. Y era un programa que yo le digo que es como el finishing school, ¿no? O sea, era una formación en donde nos empezaban a pulir para poder tomar puestos de liderazgo, nos pulían desde hábitos y modales en la mesa hasta... temas de arte, temas de filosofía, temas de debate, de ciencia política, que cuando estás estudiando una ingeniería era algo abismal, ¿no? Pero para la gente que estudiábamos ingeniería también podíamos tomar clases honors, por ejemplo, de física, de matemáticas, de problem solving, y o sea, eso también lo llevaban los que eran licenciados, entonces era así como una forma en la que hacías como una subgeneración y aprendías otro idioma. ¿Por qué ingeniería química? Si te digo la verdad honesta, te vas a morir de risa. ¿Por qué? Era lo único que me dejaban estudiar mis papás sin que me tuviera que quedar en Campus Laguna. ¿En serio? O sea, Campus Laguna tenía casi todas las ingenierías, pero no tenía ni civil, ni mecánica, ni física, ni química. Entonces esas 4 eran las únicas que podían ser una decisión si yo quería salir de Torreón. Y entonces química era la que se veía menos fea de las 4. Yo creo que yo no hubiera elegido química. No, ni yo. O sea, no sé cómo me gradué con mención honorífica de excelencia, pero te puedo decir que... O sea, definitivamente hoy me doy cuenta que hubiera sido más exitosa estudiando sistemas o relaciones internacionales, pero era lo que tocaba hacer para salir del pueblo.
qué decisión tan disruptiva en cierto punto, porque aunque no quisieras, era como que una forma de salirte de tu zona de confort y lanzarte de manera directa a lo desconocido, ¿no? Comentas que entraste al grupo Alfa. Tengo muchos conocidos que también se graduaron de mi generación, que estaban en Alfa y todo. ¿Qué es aquello que te dejó Alfa? Pues a ver, creo que una combinación de, uno, la gente a la que conocí. Okay. Porque, o sea, esa gente había tenido muchísimas más oportunidades que yo, ¿no? O sea, para que te des una idea, yo estudié inglés en el Harmon Hall. Okay. O sea, no fue como que estuve en un colegio que era bilingüe o bicultural o whatever. Era de... Sí. Hablo inglés de la fregada y pronuncio horrible, sí, porque estudié en el Harmon Hall. Entonces, para mí esa fue como la primera diferencia. La segunda diferencia, esta parte de abrirme a estudiar cosas que nunca había tenido acceso en Torreón, ¿no? O sea, en Torreón no había ni clases de alemán. Okay. O sea, por ejemplo, esto de clases de arte, clases de apreciación cinematográfica, ni soñar, o sea, eso obviamente no había. Y lo tercero, creo que esta parte de poderte redondear como profesional, ¿no? Por ejemplo, esas clases de debate, esas clases de public speaking, que, pues, o sea, obviamente nunca había tenido yo acceso a eso antes y que hoy me sirvan un montón porque, pues, tuve la oportunidad de representar a México en el G20, por ejemplo, en emprendimiento. Yeah. Entonces, imagínate si no hubiera tomado una clase de debate para prepararme en cómo, qué llevar de puntos, cómo llevar las negociaciones, cómo platicar en las mesas de debate. O sea, yo no había estado en esos modelos de la ONU que ponen a los chavitos en el TEC desde la secundaria, ¿no? O sea, eso no existía en mi colegio. Ya. O sea, mi colegio tenía canchas de terracería de fútbol. Okay. Y ya. Y se acabó. ¿Pero qué le rescatas a Torreón? Pues un montón de cosas. O sea, yo creo que como que siempre digo que son las 3 Fs, ¿no? Friends, Family and Football. Ok. Y, o sea, es como esta parte de justo lo que había que hacer el fin de semana, pues los domingos íbamos al juego de fútbol, ¿no? Y entonces era como esta parte de, pues todo gira alrededor de esa parte de la cultura, de, pues mi familia, que obviamente pues son mis raíces, es esta parte que me dio pues como esta ética de trabajo, esta parte de pensar en cómo voy a regresarle a la sociedad. Ya. Y pues mis amigos, porque pues obviamente es la gente que me conoce desde siempre, ¿no? Desde antes de que hubiera algo. Claro. Y durante tu transcurso en la carrera de ingeniería química, ¿qué es lo que empiezas a notar que te empieza a llamar del mundo exterior para dar ese siguiente paso, ¿no? Lo primero, como que esta curiosidad de que quería estudiar afuera, ¿no? O sea, como que yo volteaba y decía yo mi sueño era realmente irme a estudiar al MIT desde que estaba en Torreón, pero mis papás me dijeron así como, güey, estás loca, es carísimo, no hay forma. O sea, si el TEC no nos alcanza y necesitas beca para el TEC, imagínate para una Ivy League en Estados Unidos, ¿no? Pero como que yo no quité el dedo del renglón y justo se abrió por primera vez una beca con el gobierno alemán. Okay. Y entonces esa beca incluía varias cosas, ¿no? Te pagaban el pasaje de avión, te pagaban la casa, te daban dinero para gastar en Europa, o sea, como para mantenerte, y el semestre a mis papás les contaba la beca del TEC y entonces, o sea, pagaban incluso menos porque no había que pagar residencias, ¿no? El dorm. Sí. Entonces, pues estabas en el TEC, estabas adentro de residencias en campus. En las resistencias, es correcto. ¿Qué tal? A muchos les gusta y a otros no les gusta tanto. A ver, o sea, como que tenía unas cosas que eran muy convenient. Obviamente era una forma en la que mis papás tuvieran paz mental de haberme dejado ir tan chavita. Pero pues obviamente es algo que por un lado te restringe un montón, pero también si todavía no tienes suficiente responsabilidad, pues es una buena forma de todavía mantener ese control, ¿no? Ya. Entonces estabas diciendo que llegaste y te dieron la beca en Alemania. Me dieron la beca en Alemania. Y entonces parte de lo padre de ese programa era que ibas a 3 lugares diferentes. Porque primero te pagaban un curso de alemán intensivo de 2 meses. Okay. Luego estudiabas en la universidad 6 meses. Y como los semestres no calzaban, entonces los siguientes 6 meses podías trabajar de tiempo completo en una chamba normal. Okay. Entonces, pues mis primeros 2 meses fueron en un pueblito que se llamaba Göttingen. Okay. Un pueblito donde nadie hablaba inglés, lleno de viejecitos porque era un pueblito universitario y pues llegabas en el verano. Sí. Y entonces tocó aprender alemán a fuerza. Y cuando te digo a fuerza era... Porque no había más, sino seguía comiendo kartoffelsalat y ya estaba hasta la madre de ensalada de papa. Entonces, pues, o sea, en esos primeros 60 días pasé de no hablar nada de alemán a hablar lo suficiente para poder llegar a la universidad, a matricularme en 2 clases
que eran en alemán, que eran de mi carrera y que eran como de las más complicadas. Tomé automatización de procesos químicos en alemán. En alemán. Y diseño de plantas químicas. No manches. Y yo me sentía, como diría Shakira, bruta, ciega, sorda y muda. Porque era así de, no entendía ni jota de lo que decían los maestros. Los temas, obviamente eran temas muy fuera de la zona de confort. Y difíciles. 100%, o sea, eran difíciles porque eran aparte como esas materias en las que no necesariamente habías tomado una materia anterior, ¿no? O sea, no es como que había tomado automatización antes. Sí. Aparte, en Alemania automatización es el state of the art, o sea, aprendí automatización del siglo XXI en el siglo XX. Sí. Y por otro lado, o sea, esta parte de ciega, porque ya ves que en Europa escriben con una cursiva, entonces no le entendía ni jota lo que escribían en el pizarrón, y muda porque no podía ni levantar la mano y decir no entiendo ni madre. Ya. Entonces... O sea, fue como difícil tomar esas dos materias. Las dos materias las pasé. Fueron mis 2 calificaciones más bajas de toda la carrera. Ok. Pero pues me enseñaron un montón, ¿no? Porque, o sea, tomé otras 4 materias en inglés y pues esas business as usual. ¿Traducías todo o no para poder entenderla bien? Traducía todo, no necesariamente. O sea, porque a fin de cuentas lo que sí era bueno de esas materias eran que eran materias que era como 80% matemáticas y 20% la lógica. Ya. Entonces al menos la matemática sí se volvía un lenguaje muy universal. Sí. La parte lógica era como que donde me costaba más trabajo cachar el que estaba pasando, entonces me la pasaba harassing a los teacher assistants. Okay. Así de, por favor, explícame. ¿Me puedes explicar en inglés? Oye, pero en esos 2 meses que estuviste en el pueblito para aprender alemán, ¿qué fue lo que pasó en tu mente para poder aprenderlo en cierto punto y poder irte a vivir ahora sí a una escuela, hacer amigos alemanes, todo? ¿Cómo le hiciste? Fue súper difícil. O sea, y la verdad eso para mí fue como esa prueba de verdadero cambio, de verdadera resiliencia, de verdadera adaptación. Porque, o sea, los primeros 2 meses aprendí el suficiente alemán para vivir en Alemania y para comunicarme en Alemania, ¿no? O sea, poder pagar mi renta, poder tomar el autobús correcto y no acabar en otro pueblo. Okay. Entender qué estaban sirviendo en la comida y, te digo, dejar de comer ensalada de papas. Pero, o sea, justo dar ese brinco allá, ahora sí tener puros classmates alemanes, esta parte de poder dar el brinco a entender una clase en alemán. O sea, eso fue lo que pasó en los siguientes 6 meses. Y no nada más lo que pasó en los siguientes 6 meses, sino la primera vez en mi vida que escribí un currículum fue en alemán. Okay. La primera vez en mi vida que hice una entrevista de trabajo fue en alemán. ¿Hablaste en alemán en tu entrevista de trabajo? Me entrevistaron en alemán todo. O sea, yo llegué a L'Oréal a la entrevista y yo decía, Dios mío, o sea, estos me van a preguntar qué onda. Aparte era así como, walk me through your resume. Pues llevo 3 años de la carrera de ingeniería química. Entonces... O sea, por un lado, pues estas respuestas que ya te súper aprendiste, y por otro lado, pues esta parte de poder comunicarte con lo más básico y con lo que sabes y usar todo lo que tienes, ¿no? Y cuando me dijeron que sí, fue mi sueño hecho realidad porque yo toda mi vida había soñado con trabajar en L'Oréal. En L'Oréal. Y L'Oréal Alemania. L'Oréal, bueno, Alemania y París. Entonces eso fue parte de lo muy padre. Trabajé en una reformulación de una de las cremas más icónicas de L'Oréal que se llama el Age Perfect. Okay. Y era justo el aniversario del Age Perfect. Entonces justo por eso estaba entre París y Alemania. Ya. Porque... ¿Y ahora tenías que aprender francés también o qué? Sí. Entonces, eso fue parte de lo divertido y bonito porque en Torrent sí había empezado a estudiar francés. Entonces estaba menos perdida que con el alemán. Ya. Y pues lo bueno es que en la fábrica mi jefe era un alemán que hablaba bastante bien inglés, entonces no batallaba tanto, pero en la operación en Francia pues nada más hablaban casi que francés, entonces... ¿Qué tipo de trabajo te tocaba hacer en la planta de L'Oréal allá en Alemania? Trabajé en una reformulación. Entonces, por un lado era trabajar con el laboratorio en Francia para poder hacer esa reformulación y luego llevar ese cambio a producción en la fábrica. Que la fábrica estaba en Alemania, ¿no? Entonces, fue súper padre, fue súper divertido, pero ahí también me di cuenta que lo que había estudiado para nada me llevaba tampoco como que a lo que me llamaba la atención. ¿Qué era lo que te llamaba la atención? Yo quería crear productos nuevos. Y yo pensaba que los químicos eran los que los creaban, porque eso era lo que me habían vendido en la carrera. Y cuando llegué era como, no, lo hacen los de marketing. Y, o sea, los químicos pues nada más hacen como que la fórmula y ven que funciona la fórmula en producción. Sí, al final el que termina haciendo todo el empaque y lo manda y te lo vende y todo, termina haciendo todo el área de mercadotecnia de la empresa. Exacto. Entonces pues regreso a México, trato de conseguir chamba en la industria y me dicen, en marketing, eres ingeniera química.
Ok. Entonces era como, no, pues no hay forma. O sea, acabaste tu contrato ya de 6 meses y te regresaste a México. Tenía que regresar a México porque me faltaban 2 materias para graduarme. Me faltaba de que el Ceneval y una cosa que se llama Proyecto de Plantas Químicas, que es como la tesis. Sí. Y entonces, pues regreso a México, empiezo a trabajar porque pues ya realmente podía trabajar de full time porque pues las 2 materias ya casi no me... O sea, el Ceneval solamente estudiabas 2 meses y luego se presentaba como en octubre y entonces pues ya hasta diciembre nada más tomaba una materia que era Proyecto de Plantas Químicas. Ya. Y Proyecto de Plantas Químicas nos revisaban avances, entonces no era como que hubiera clases presenciales a las que tenía que ir. Así que empecé a trabajar para una acerera que se llama ILSA. Aquí en Monterrey. En Monterrey. Y entonces... Si nos regresamos, antes de meternos tantito a Ilsa, ¿se llama? ¿O Gilsa? ILSA. Ilsa. Ojalá y lámina esa, que hoy lo compró Ternium. Que ya la en aquellos tiempos, justo fue mi primer pase por Mergers and Acquisitions. Ok, del M&A. Sí. ¿Qué fue lo que más te llevaste de vivir en Alemania? Hablando en cuanto a cómo ellos trabajaban o emprendían o pensaban, ¿no? De Alemania un montón de cosas. Lo primero, la puntualidad, ¿no? O sea, en Alemania llegar tarde obviamente no es aceptado, llegar a tiempo tampoco es aceptado, entonces siempre hay que llegar temprano. Ok. Y entonces eso es como que la primera parte. La segunda parte es, o sea, los alemanes tienen una ética de trabajo que a mí me sorprendió, ¿no? O sea, era esta parte de poder tomarse un mes de vacaciones y a las 6 de la tarde cerrar la computadora, pero ser sumamente efectivos en ese 9 to 5 que estaban en la oficina o 9 to 6. 100% productivos. Sí, o sea, no era como que se enrollan en el chisme, se comen la torta de chilaquil como en México. Entonces eso era como que algo en cómo yo aprendí a trabajar, ¿no? Cómo aprendí mi primer trabajo formal. Y por otro lado, la otra cosa que aprendí de Alemania era, aunque estudié en una escuela que era tipo un CONALEP, el rigor científico y técnico que tenían, o sea, no manches, el TEC era el que parecía el CONALEP. Ok, comparado al de Alemania. Comparado con Alemania. Y entonces yo decía, híjole, o sea, si esto es una escuela técnica, imagínate cómo sería haber ido a estudiar a una universidad en Alemania. Ok. Y llegas a México, en Monterrey, te contrata Ilsa, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué puesto tenías ahí? Llegué a hacer planeación de demanda en la línea de acero. Y en esa línea de acero había 3 tipos de aceros que hacíamos, ¿no? Hacíamos el acero acanalado, que hacía un producto que se llamaba la galvateja. Hacíamos un producto embosado, porque en ese entonces los refrigeradores y las estufas eran de colores y embosados, eran de refrigeradores blancos y con embose, no eran de aluminio como ahorita. Y lo tercero que hacíamos era también el cortar y pintar las láminas que utilizaban para automotriz. Y que me llevé como 3 cosas, ¿no? O sea, lo primero es, llegué a un ambiente donde había puros hombres, donde me obligaban a vestirme con un uniforme como el de las secretarias de poliéster, que yo sentía que iba a arder en fuego en cualquier momento en la fábrica. Lo segundo es que obviamente no había baños para mujeres. ¿En serio? Entonces tocaba ir a los baños de la recepción, entonces tocaba agarrar el coche cada vez que quería ir al baño. Y lo tercero, que la verdad es que no me gustaba para nada trabajar en temas de producción, porque la línea nunca para, entonces tu calidad de vida es nula. Y una cosa que sí hice fue ser muy eficiente desde que llegué, ¿no? Como hacía planeación de la producción, me hice un algoritmo en Excel que básicamente decidía en qué orden tenía que poner las láminas. Entonces lo que a todos los demás les tomaba todo el día de chamba, yo nomás llegaba, alimentaba el archivo, corría la macro y en 1 hora ya había hecho mi trabajo de todo el día. ¿Cómo le hiciste para poder tener esta autoridad ante una empresa en donde había puro hombre? Pues, o sea, más que autoridad per se, creo que desde muy temprano me tuve que dar cuenta que había que tener influencia. Y entonces esa parte de tener influencia, pues muchas veces me la fui ganando, por ejemplo, con esto que te decía, estos hacks de productividad, ¿no? O sea, todo el mundo 7 horas más haciendo a mano las cosas, yo las había automatizado y en 1 hora acababa mi chamba. Entonces las otras 7 horas yo me la pasaba wandereando en la fábrica. Y entonces en ese wanderear era, pues me hacía amiga del de producción, del de operaciones, del de finanzas, del de recursos humanos, del de auditoría, del de mergers and acquisitions. Y por eso me terminé metiendo primero a temas de calidad y de procesos y luego a los temas de mergers and acquisitions. ¿Qué era lo que te decían, en este caso, tus jefes de hacer el trabajo en 1 hora? Te pregunto porque, por ejemplo, en mi primer trabajo... Se horrorizaban. En mi primer trabajo me despidieron porque me mandaban todas las tareas del mes. Y en vez de hacerlo como que día tras día, yo todos los domingos hacía todo el trabajo del mes. Y entonces en la semana pues ya no tenía que hacer nada. Y ellos pensaban que no hacía nada y me terminaban corriendo. Pero ¿cómo le haces para
Bueno, más bien, ¿qué pensaban en ese entonces tus jefes, no? O sea, obviamente pensaban que era como súper raro y que estaba pésimamente mal. Ya. Porque, pues era así como o sea, sí seguía como esta regla de estar la hora nalga, o sea, estar las 8 horas Sí. en la oficina. Pero para mí era horrible, o sea, era horriblemente aburrido y entonces yo me ponía a estudiar para el GMAT o me ponía a aprender otra cosa, o te digo que me la pasaba wandereando con otros equipos. Sí. Entonces me ponía a hacer proyectos de otras áreas y de otras cosas en el negocio. Y creo que eso me fue dando como que una perspectiva muy diferente del negocio y fue lo que me ayudó a cambiarme de área. Ya. Y cuando me cambio al área de Mergers and Acquisitions, descubro un mundo abismalmente diferente, porque justo los estaba comprando Techint y Ternium, que era una compañía argentina, acerera muy grande. Y era como esta parte de cómo evaluaban esas sinergias, qué era lo que era importante, qué era lo que era trascendental en el negocio. Y eso como que me abrió mucho los ojos a ver la perspectiva que a lo mejor cuando llegas y eres analista, Sí. no necesariamente tienes. Para aquellos que no conocen lo que es bien lo de Merging and Acquisition, ¿cómo se lo explicarías, no? Es básicamente este proceso en el que primero una compañía decide si va a comprar una compañía o no, y una vez que la compra, es el cómo se la come. Okay. Entonces, algunas compañías deciden comprar y nunca se comen las compañías que compran. Otras son muy buenas haciéndolo. De hecho, Cuando dices que se comen a la compañía, ¿a qué te refieres? Justo a lo que era mi trabajo cuando llegué a Cemex y ahí vi cómo se hacía impecablemente, ¿no? Entonces, esa chamba en ILSA me contratan en Cemex porque Cemex estaba adquiriendo una compañía que era del mismo tamaño que ellos, pero en Europa. Ya. Y Te voltearon a ver. me por la voltearon a chamba que ver estabas porque yo haciendo ya en hablaba alemán y aparte Ok. ya tenía una chamba en eso. Sí. Entonces, una de las operaciones más importantes que tenían era en ¿Y hacías Alemania. macros en una hora? Y hacía macros, antes hacía la chamba en una hora. Entonces, llego a Cemex y pues en Cemex una experiencia súper diferente, ¿no? Porque llego a ser Chief of Staff de un ejecutivo de la Ok. operación de Europa, Medio Oriente y Asia. Entras directo a ser Chief of Staff. Entro directo a ser Chief of Staff. Entonces, es el mejor entrenamiento de la vida. Sí, me imagino. Entonces, pero obviamente una friega, o sea, de 365 días en el año, pasé 300 días en un hotel. Ok. Y de los 365 días en el año, creo que pasé como 70 días en un avión. Ok. Y como 50 días en un tren. Entonces, fueron años muy intensos, pero años en los que entendí y aprendí un montón de cosas. Justo esto que te decía de qué hace que se puedan comer una compañía, ¿no? Sí. Cemex la tenía muy clara y Cemex se dio cuenta muy pronto que había que comerse 3 cosas cuando hacían una compra. Por un lado, había que volver más rentable el negocio. Ya. Y el cómo el Cemex lo lograba era a través de tecnología y de personas. Y cuando te digo de tecnología, pues hoy en el siglo XXI y en el 2025 suena súper rápido, súper fácil y súper barato, pero ¿Qué año back then, era? en el 2004, Ok. o sea, imagínate que voltear y decir que había que ponerle un GPS al camión de concreto implicaba ponerle una antena parabólica Ok. para poder saber dónde estaba el mugriento camión y aparte hacer un ruteo en computadora, como los que se hacen hoy en Rappi o en Uber para decidir las rutas, pero de camiones de 10 toneladas que no pueden circular por todas las avenidas en las ciudades. Sí. Entonces, Era un reto. era un reto, pero no nada más era un reto, sino que era lo que realmente hacía Cemex una de las empresas más competitivas del mundo. De hecho, en ese momento, con esa adquisición, Cemex se volvió la compañía número 1 en el mundo De cementos. en cemento, agregados y materiales de construcción. O sea, más grande que Holcim y que Lafarge. Sí. Y, o sea, para mí eso también me enseñó que Cemex, aunque era una compañía que tenía 100 años, el ingeniero Zambrano se había tomado todo el Kool-Aid de Stanford y de Silicon Valley y se lo llevó a la industria más aburrida del universo. Sí. A mí se me hace bien interesante porque ante la perspectiva del mundo, Cemex es una empresa wow. Sí. Pero ante la perspectiva de lo que hacen, es algo muy aburrido. Es lo más aburrido del universo, o sea, pero realmente su operación y su forma de ser y de la cultura era como Google. Sí. Y como que yo no entendía que casi ninguna compañía era como Cemex. Ya. Yo pensaba que todas las compañías buenas eran como Cemex. Y entonces yo pensaba que si yo iba a trabajar en una Fortune 500, Sí. iba a ser como trabajar en Cemex. Ya. Y pues, o sea, justo esos años de Cemex me enseñaron muchas cosas, ¿no? Me enseñaron esta parte de poder convivir con personas de blue collar en Europa. ¿Qué son las personas de blue collar? O sea, los operarios de la fábrica o los Ya. camioneros. Ya. Y que tú pensarías, estás en el primer mundo, todo va a ser súper fácil, pero resulta que muchos de esos eran migrantes que no hablaban inglés, que no sabían leer ni escribir. Ya. Y entonces poder hacer esos Y entrenamientos tú les ibas a hablar en alemán. en alemán o en inglés o en francés.
Y entonces, pues, o sea, toda esa parte a nivel operacional, pues era súper complicada y era esta parte de cómo conectas realmente con las personas, ¿no? Y cómo vas haciendo ese cambio cuando, pues, el cambio se siente como algo que te da miedo, como algo difícil, como algo a veces hasta, pues, muy retador, ¿no? O sea, porque a veces las habilidades que tienes versus las habilidades que se necesitan tienen una brecha gigantesca, ¿no? Por ejemplo, en Cemex había que saber usar la computadora y la mitad de esta gente no sabía usarla. Entonces era como parte de este reto y creo que una cosa que hacían súper bien era esto que traían a lo que nos decían los new hires, que éramos los chavitos recién graduados, en esa mezcla. Entonces agarraban gente muy experimentada. Para no decir los godines, ¿o cómo? No, o sea, justo lo que ellos hacían es que agarraban a la gente más experimentada, o sea, todos los viejitos de la operación de América Latina, y luego a todos los viejitos de la operación que compraron, y luego traían a los chavitos recién graduados, tanto de los países de las operaciones compradas como de países emergentes. Y nos juntaban y hacían una melcocha. Y entonces esa melcocha éramos los que íbamos haciendo el cambio en la organización. Y entonces era esta parte de cómo le inyectaban esa sangre nueva a la vez que tenían la sangre vieja. Entonces mantenían lo mejor de lo que tenían, pero lo estaban mejorando e innovando en el camino. Y aparte estás conviviendo con personas de diferentes generaciones. Exacto. ¿Cuál es la primera fase del M&A? Nuestra primera fase era una cosa que le decían el due diligence, que era como esta parte donde íbamos a conocer las operaciones, ver que si te decían que tenían 100 fábricas, hacías como un inventario de que la fábrica sí existiera, de qué tenía, de que no fuera bluff. Que no fuera bluff. Entonces, cuando terminaban, o sea, primero ese proceso, pues, o sea, acababas esos inventarios y decidía la operación por cuánto iba a comprar, ¿no? Y entonces hacían una oferta y pues el comprado decidía si aceptaba o no la oferta, y una vez que aceptaba la oferta, entonces tocaba empezar a hacer esta parte que le decíamos el PMI, ¿no? Que era el Post-Merger Integration, que era, ok, ya nos compramos, entonces ahora toca sacarle jugo lo más pronto posible. Y entonces ese jugo, en el caso de Cemex, era una combinación de cambiar los sistemas, cambiar las herramientas y en algunos casos cambiar incluso a las personas para poder llevar a cabo esas sinergias. Pero para que te des una idea, cosas que a otras compañías les tomaban siglos. O sea, por ejemplo, yo he visto compañías que les toma 5 años adoptar SAP en una operación. En Cemex en 9 meses teníamos SAP en 8 países. Entonces, ¿a qué crees que se deba esa velocidad de poder ejecutar cosas nuevas y a un nivel escala mundial estamos hablando? 100%. O sea, a ver, justo eso era el playbook y era una cosa que se llamaba el Cemex Way. Y entonces ese Cemex Way, pues era como esta parte que incluso ha sido casos de estudio de Harvard. Yo de hecho escribí uno de los casos de estudio cuando estuve en la maestría en Kellogg, que lo publicó Harvard. Y es como esta parte de cómo vas facilitando esa transición con personas, con habilidades y con tecnología para que se dé ese cambio. Y el Cemex Way vendría siendo eso. Exacto. ¿Qué es lo que pasa cuando estás viajando y estás casi un año en hoteles, avión, trenes? ¿No tuviste un momento de burnout en esa etapa? Sí, o sea, vivía con burnout. ¿Cómo era un día normal en tu vida? No había such a thing. O sea, de repente era como que podía ser domingo a las 2 de la tarde y mi jefe me hablaba así de tenemos que estar en una junta en Londres mañana a las 8 de la mañana, entonces vamos a salir a las 5 de la mañana en coche para ir a Londres. ¿Conociste casi toda Europa? Conocí casi toda Europa, incluso países más raros. O sea, estuve en Irlanda, en el Isle of Man, en Croacia, cuando no era cool y no había salido el White Lotus. Qué interesante. ¿Y qué sucede una vez que ya se merchea la empresa de Cemex con la cementera europea? Pues ya se quedaban operando business as usual, pero justo en ese momento Cemex decidió comprar otra compañía, ahora en Australia y en Estados Unidos. Y también te mandaron a ti. Y también me tocó hacer ese proceso. Y también te lanzaste a Australia. Y justo me tocó lanzarme y pues en ese lanzarme también fue ese proceso de voltear y decir, a ver, para que me promuevan ya tengo que estudiar un MBA. Entonces en ese tiempo empecé también a hacer todas mis aplicaciones para el MBA y fue el mejor momento para hacerlo porque fue cuando se vino la crisis del subprime, así que estar en construcción en Estados Unidos no necesariamente era la mejor de las ideas y estar apalancado hasta los calzones tampoco. Claro. ¿Por qué querías estudiar un MBA? Porque para mí había dos cosas, ¿no? Uno, si me quería quedar en Cemex era como un requisito para poder seguir creciendo, pero por otro lado yo seguía teniendo esa espinita de L'Oreal. Entonces yo sabía que si yo estudiaba marketing, yo podía regresar a trabajar ahí y ahora sí ser brand manager, ¿no? Entonces voy a estudiar a Kellogg, que es pues una escuela muy enfocada en marketing, donde se inventó el marketing y el brand management. Y aparte estudio un Master en Engineering Management, que es como esta parte más de innovación
justo con Don Norman, que fue Chief Design Officer de Apple, Okay. y con el founder de IDEO. Sí. Y entonces pues me meto a temas de Design Thinking cuando nadie sabía ni qué diablos era eso. Y a temas de innovación y a temas de tecnología. Y era bien chistoso porque toda la gente de mi generación, de la segunda maestría, fue a trabajar de que a Apple, a Amazon o a startups. Y yo volteaba y decía, ay, estos techis. Ya. Entonces, yo mi sueño desde que llegué era focus en que yo quería trabajar en L'Oréal, que yo quería ser brand manager, que yo quería vivir en la Quinta Avenida. Y Sí. se logró. Y se logró. ¿Te gradúas del MBA? Me gradué del MBA y al término de los 2 años me voy a trabajar a L'Oréal a Nueva York. Ya. Y pues bueno, por fin soy brand manager, me toca lanzar un perfume con Julia Roberts, Okay. que se llama La Vie Belle, y yo ahí digo que fue mi otro MBA, no fue mi Master in Beauty Administration. ¿Cómo fue trabajar con Julia Roberts? Súper interesante, porque pues me tocó trabajar con varias celebrities en Lancôme, trabajé con Julia Roberts, trabajé con Emma Watson, trabajé con Lupita Nyong'o, Okay. trabajé con Kate Winslet, y pues fue súper divertido porque fue entender mucho de cómo funciona realmente esa parte del brand management y de por qué funcionan las celebrities y no necesariamente los influencers. Ya. Porque también me tocó hacer una línea de maquillaje con Michelle Phan, que era como la influencer número 1 en cosméticas y en belleza en el mundo de habla inglesa. Y aparte fue como darme de topes con varias cosas en la cultura organizacional, como por ejemplo, qué pensaba una marca de lujo de estar en redes sociales, que les daba cringe estar en Facebook. Okay. O por ejemplo, qué pensaban de vender en canales nuevos, ¿no? Como Ulta o Sephora. Sí. Y por ejemplo también el qué pensaban de hacer e-commerce. Y entonces todas esas discusiones muy estratégicas de tecnología, Sí. pues no necesariamente se habían tenido y era algo que se volvía bien frustrante en la operación del día a día. Ya. Ahorita que platicaste sobre las celebrities y los influencers, ¿cuál consideras que es el impacto detrás de cada uno? O sea, ¿por qué las marcas grandes van hacia las celebrities y unas marcas no tan monstruosas van hacia los influencers? A ver, creo que tiene que ver con el budget que tienes, pero Ok. también con lo que sabes acerca de la categoría. Ya. Yo después de eso, cuando estuve en línea, justo hice una de las primeras marcas con influencers en México y en América Latina. Hice una marca de perfumería con Yuya. Ok. Y fue un fracaso total. Ok. Y, o sea, justo tiene que ver con esta diferencia de 2 o 3 cosas, ¿no? Un celebrity tiene aspiracionalidad, Sí. un influencer no necesariamente. Puedes tener celebrities que luego se vuelven influencers porque tienen la omnicanalidad, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de habla inglesa, pues una Kim Kardashian o y en el mundo de habla española, pues Belinda, ¿no? Sí. Pero Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a Colony Spaces por prestarnos este espacio para poder compartir aquí en Ciudad de México con nuevos invitados para el podcast de Mentes Extraordinarias. Cualquier cosa, aquí les dejo sus redes sociales para que puedan analizar a profundidad los espacios que pueden encontrar aquí en Colony. pero no necesariamente tienes luego estos influencers, o sea, si logran brincar al canal de tele y contar como esa historia completa, sí se vuelven aspiracionales, pero si no, pues No cruzan la barrera. no necesariamente. Y entonces por eso no necesariamente se traduce a ventas. Ok. Que por ejemplo, L'Oréal buscaba celebrities porque sabía que funcionaban. Sí, y aparte lo había hecho toda la vida, ¿no? O sea, porque yo lo valgo con Isabella Rossellini hace 100,000 años, o sea, era como esta parte de cómo funciona el espíritu de las marcas de belleza. Y, o sea, una marca de belleza, a final de cuentas, es una de las epítomes más grandes del marketing, porque pues estás vendiendo hope in a box. Claro. Estabas cumpliendo tu sueño, estabas en Nueva York. ¿Qué sentías? ¿Estabas feliz? Era la peor pesadilla de mi vida. ¿Era la peor pesadilla de tu vida? Era así como el diablo ¿Por qué? viste a la moda. ¿Por qué? Un día normal en L'Oréal era como el diablo viste a la moda, ¿no? O sea, mis días eran eternos. No necesariamente ganaba mucho, pero tenía una vida muy glamorosa porque conocía celebridades y tenía un closet, aparte con producto de lujo, entonces era de los closets más valiosos en todo el edificio. Okay. Entonces podía intercambiar por zapatos, ropa, otras marcas. Y esta parte de como que es una industria que tiene mucha ambigüedad, ¿no? Porque pues como es una industria creativa, pues no necesariamente es como que había un dato para decidir si este bloqueador debería de tener una etiqueta dorada, que fuera dorado más amarillo o dorado más naranja. Ya. Entonces, como que esa ambigüedad para mí era muy difícil de navegar, pero también estaba en una marca que es la joya de la corona, en una geografía que es la joya de la corona. Sí. Entonces, una operación sumamente jerárquica, una operación sumamente vertical, en una compañía que no tenía mujeres en el liderazgo. O sea, toda la operación y la base de la pirámide estaba lleno de mujeres y gays,
pero todo el liderazgo son hombres franceses, straight. Ya. Entonces, por un lado yo volteaba y decía, es que yo no me veo como ninguno de estos líderes, o sea, yo nunca voy a ser líder en esta organización. Ya. Porque ni soy hombre, ni soy europea, ni... Sí. Esto no va a jalar. Ok. Y entonces como que eso fue parte de lo que para mí me empezó como que a desinflar. Además que pues obviamente tú piensas Nueva York. Fue un piquete, ¿no? O sea, piensas Sex and the City. Sí. Y piensas el glamour. Y pues la verdad es que cuando estaba en Cemex en Londres la pasé muy bien. Entonces dije, Nueva York debería ser igual, sí, pero en Cemex en Londres estaba expatriada. En Nueva York era como ir en camión o ir caminando cuando hacía menos 20 grados y estaba nevando. Y, o sea, ir caminando en el metro en el verano lleno de ratas. Al final estabas viviendo una vida que muchos sueñan. Sí, pero es una vida, la verdad, bien sacrificada, bien difícil. Y la verdad es que también sentía que no necesariamente estaba teniendo mucho impacto, ¿no? O sea, era una más. Te sentías como una más. ¿Y qué pasó? ¿La luz se fue apagando? La luz se fue apagando y fue bien difícil, ¿no? Porque por un lado es como esta parte del impulso y de la resiliencia y de la obstinación. Sí. Pero por otro lado, pues tú decías, es que esto era mi sueño. Sí. Y como que me costó mucho el recuestionarme, el voltear y decir, bueno, ya llegué. Pero realmente esto es un sueño o es una pesadilla. Y el poder darme cuenta que era una pesadilla y soltarlo fue un proceso largo y difícil. ¿Cuánto tiempo fue ese proceso? Más de un año. ¿Más de un año? Pero más de un año en el que todos los días llegaba a mi casa llorando a las 12 de la noche. Ya. ¿Y vivías sola? Vivía con una roommate. Ya. Y, o sea, todas las noches era esa caminata de regreso de la oficina a mi casa a las 10, 11 de la noche. Era así como, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Y cuándo es cuando te das cuenta que realmente estabas en... ¿Cuándo, o sea, que tu sueño se convirtió en una pesadilla? Creo que me di cuenta bien pronto. O sea, mi sueño era una pesadilla, me di cuenta como en la semana 2. Ok. Porque aparte todo el mundo decía que mi jefa era una tough cookie. Ok. Y... O sea, pero justo ese proceso de no, ¿cómo va a ser una tough cookie? Yo puedo, o sea, a mí me gusta, yo soñé toda mi vida con estar aquí. Y como que justo ese wishy-washy fue lo que me hizo aguantar tanto, ¿no? Pero, o sea, llegó un momento en el que yo estaba con burnout, como que me sentía cansada, me sentía como que muy perdida conmigo misma, como que me sentía muy inquieta. Y justo me buscan de Natura. Okay. Y me dicen, oye, andamos buscando a profesionistas que hayan estudiado en Estados Unidos y que quieran liderar en América Latina. ¿No te quieres venir a vivir a Brasil? Okay. A llevar una marca en Brasil. No hablo portugués, pero pues podemos aprender. Vámonos a Brasil. ¿Natura en qué se especializa? Natura también hace cosmética, pero hace cosmética de venta directa. Son los dueños de Avon. Ok. Y de Body Shop. Y justo, pues parte de lo que había que hacer era como que lanzar algunas de las líneas que ya tenían en Brasil, porque es la marca número 1 en Brasil, en América Latina. Ok. Y entonces dije, esto puede ser una súper oportunidad. Me voy, aprendo portugués. Y eso funcionó muy bien. Aprender portugués y fue check. Le doy otra oportunidad a la industria porque a lo mejor lo que no me gustó fue la cultura de lujo y la cultura de Nueva York. Sí. ¿Cómo fue la renuncia? ¿Cómo fue cuando ya entregas la renuncia en tu sueño? Complicadísima. Porque, o sea, cuando llego con la de recursos humanos y le digo, bueno, pues ya me voy, volteó y me dijo, pero tú me dijiste que esto era el sueño de tu vida. Y le dije, sí era. Le dije, pero la verdad es que ha sido la pesadilla de mi vida. ¿Y qué dijo? Y me dijo, no, ¿cómo? Y fue así como, a ver, la cultura es súper tóxica. Y, o sea, 3 o 4 años después me di cuenta que la mitad de la gente se iban por burnout. O sea, mucha de la gente renunciaba porque se volvía loca, se accidentaba, la atropellaba el camión. Ok. O sea, y esta parte de voltear y de decir, no estoy segura que lo vale, ¿no? O sea, de repente estar en el huracán Sandy y que te digan que tienes que ir a trabajar y es como, güey, vendo labial. O sea, esto como es esencial. Okay. Están locos. Ya. Y entregas la renuncia, te vas a Brasil. ¿A qué parte de Brasil llegas? Llego a San Pablo. Okay. Y la oficina estaba en una ciudad que se llama Cayamar, que es como la zona conurbada de San Pablo. Y pues es esta parte de repensar como varias cosas de cómo posicionar esas marcas en América Latina. Y llegando a Natura me doy cuenta de 3 cosas, ¿no? Uno, de que pues tienen como un problema de huevo y gallina, ¿no? De que América Latina no crece porque no tienen productos hechos para América Latina que funcionaran para América Latina, pero no crean esos productos porque no tienen suficiente escala. Okay. Lo segundo, de que como que no eran muy abiertos a temas de cambio, ¿no? O sea, era bien chistoso porque se daban cuenta que había que cambiar, empezaban los experimentos, pero como ellos mismos decían, mataban el avión en el despegue.
Ya. Entonces, por ejemplo, hicimos un proyecto para poder hacer e-commerce y ellos mismos saboteaban el proyecto porque podía estar en conflicto con las consultoras, entonces nunca lo probaron y tuvieron que lanzarlo en la pandemia, ¿no? Porque ya no había de otra. Y la tercera parte que pasaba era que pues, el negocio no estaba en marketing, a diferencia de cómo era en el caso de L'Oréal. Porque como aquel canal era de venta directa, realmente el corazón del negocio estaba en ventas. Sí. Entonces, donde había que estar... ¿Eran las ventas? Era en ventas, no en marketing. ¿En qué año era esto? ¿En qué año era esto? En 2012. 2012. Entonces, pues te digo que estoy en marketing y entonces empiezo a buscar cómo irme a comercial. Sí. Esa es como la primera porque parte sabías del cambio, que ahí era el path para ser general manager. Pero había algo raro, no había general managers mujeres y no había general managers no brasileños. Ok. Entonces, era como... ¿Cómo era la comunidad brasileña? O sea, porque ya brincaste de Torreón al regio, del regio al alemán, del alemán al europeo, del europeo al neoyorquino. Brincas al brasileño, ¿cómo cambia todo? Uf, abismalmente, súper cerrado. Brasil aparte es así como Marte. Ok. O sea, cuando te digo como Marte es así de... Tienen casi todo en marcas propias, no están casi nada abiertos al mundo internacional. Yeah. Entonces era como que bien complicado. O sea, cuando de Brasil nos mandan a vivir a Argentina, había gente que llevaba 30 años viviendo en Argentina y todavía no podían aprender español. Ok. O sea, se la pasaban hablando portuñol, pero un portuñol así que no se entendía ni madre. Sí. Y era así de, mejor háblame en portugués, güey. O sea... Okay. Y como que, pero sí esta parte de entender mucho como que cómo es esta idiosincrasia de Brasil, ¿no? Pues que al final de cuentas es un mercado gigantesco. Sí. Entonces, pues es esta parte de entender como también la parte cultural de, pues que han sido un mercado cerrado por tanto tiempo, que entonces tienen muchas cosas locales, el cómo piensan y cómo valoran su cultura local, en cómo tienen una cultura como un poco más pagana y entonces tienen una cultura más pelada, por así decirlo, sí. ¿No? Porque pues a nosotros nos da de repente el telele cuando ves a alguien en hilo dental en la playa. Sí. Y allá es como muy normal, pero pues es porque tiene una cultura mucho más abierta que acá, que tenemos una cultura más mocha. Ok. Entonces cambia completamente. Te topas con que en la gerencia del área comercial hay puro hombre y puro brasileño. ¿Y cómo enfrentas ese reto? Pues súper complicado, ¿no? Porque llego y empiezo a pedir un rol en comercial y de repente me doy cuenta que mucha de la razón por la que son hombres es porque pues lideran a puras mujeres. Muchas de estas mujeres están solas y es mucha de la aspiracionalidad de querer salir con el hombre. Ok. Y entonces por eso no tenían mujeres intencionalmente. No entendí. Sí, era por diseño, que no había mujeres. Ok. Y entonces sí me dan una responsabilidad en comercial. Ok, o sea, a ver si entendí. La mujer estaba ahí porque la mujer iba a aspirar a querer salir con el hombre y el hombre por regla no debería de salir con ella, pero ella iba a estar ahí tras él siempre. Exacto. En cambio, si había una mujer, pues no iba a haber esa parte de que tuvieras a alguien atrás. Sí. Y entonces sí me mandaron a comercial, pero me mandaron al back office de comercial. Okay. Entonces a planear la oferta, la demanda, las promociones de marketing y los incentivos y los entrenamientos para la fuerza de ventas. Pero la fuerza de ventas pues no es tuya, porque son señoras que no ganan un sueldo, sino que dependen de cuánto venden para poder ganar dinero. Okay. Entonces, pues es un modelo súper interesante, es el corazón del negocio, entonces aprendí un montón. Termina siendo en cierto punto como Herbalife. Exacto. Sí. Es el mismo modelo. Ok. ¿Y cómo llegaste a relacionarte y adentrarte en este mercado de mujeres brasileñas, no? Pues, o sea, fue súper interesante porque fue entender mucho cómo funcionaba Brasil, pero, o sea, justo hacer pues mucho trabajo en la calle, ¿no? O sea, ir a las favelas a ver cómo hacían esas juntas de cómo llegaban las señoras nuevas a vender, ir también a cómo las entrenaban y aparte de cómo las entrenaban, verlas vender y verlas en acción y ver cuáles eran esos sueños que ellas tenían de por qué estaban trabajando, ¿no? O sea, me quería comprar una casa, me quiero comprar un coche, quiero pagarle la escuela a mis hijos, quiero que mis hijos vayan a la universidad. ¿Y de qué te diste cuenta? O sea, me di cuenta de lo poderoso que es vender Ya. y de lo importante que es tener esa habilidad, de lo importantes que son las personas y el reconocimiento, y de lo importantes que son estos modelos comerciales, que a fin de cuentas son luego esos modelos que teníamos en los marketplaces, que tiene Uber, que tiene Rappi. Sí. Que termina siendo en algo no tan tech. Cero tech. Más old school. O sea, es de hecho, para mí son un marketplace del siglo XIX. Ok. Y te das cuenta de esto, ayudas a crecer el negocio, ¿y cuándo viene el fin de ese camino? Pues el fin de esa era viene porque me mandan a México a hacer un proyecto, y ese proyecto era
cómo hacer que México se volviera multinivel, ¿no? Porque el CEO me preguntó, oye, ¿por qué México no crece? Ya llevamos 2 años en el mercado y nomás no lo vamos a crecer. Entonces le hago todo el análisis y le digo, mira, es que en México casi todos los players son de multinivel y nosotros somos un mononivel. ¿Cuál es la diferencia en ambos? Un mononivel es solamente tienes revendedoras, un nivel de revendedoras y ya. Ya. Multinivel es que esa revendedora tiene una red. Y ella gana por cada vendedora que entra. Gana por las vendedoras y gana por vender producto. Sí. Y entonces ahora como vamos a volvernos multinivel, y es como hago un proyecto junto con todo el equipo de México de cómo debería de ser ese multinivel. Resulta que los mormones en Utah son los gurús en cómo se hacen esos modelos, así que paso mucho tiempo entendiendo cómo funcionaban esos modelos, porque aparte era de las que mejorcito hablaba inglés. ¿Los mormones por el queso? ¿O no? No, esos son los menonitas. No, los mormones, o sea, ellos de hecho han hecho casi todos los modelos de multinivel en Estados Unidos. Okay. Y es porque aparte esa velocidad de propagación y de viralidad, que hoy lo vemos en Growth, que sí, son los coeficientes de viralidad, pues es lo mismo de cómo ellos han crecido su religión. Ya. Y entonces esa forma de cómo ellos crecen la religión lo llevaron a cómo crecer también negocios de multinivel. Ya. Y entonces justo esta parte del estudio de cómo volver un multinivel que no se te vuelva piramidal, ¿no? Como esos de la flor de la abundancia. Sí. Y también, no nada más de cómo no se te vuelva piramidal, sino de cómo mantienes a la gente enganchada para que siga vendiendo a la par de seguir trayendo gente. ¿Y cómo aseguras que realmente la comisión la reciban todos, inclusive la empresa en un multinivel? Justo tiene que ver con el diseño del modelo. Y entonces eso es justo lo que a mí me tocó hacer, ¿no? El voltear y decir, a ver, si tienes tanto de cost of goods y vas a vender esto a precio de venta público y esto va a ser en los precios de descuento, ¿cuánto de esta comisión se va quedando en cada nivel? Y, o sea, cómo hacerlo también de una forma en la que esos niveles de comisión pues sigan siendo atractivos, aunque se hace en el último eslabón de cómo funciona el multinivel. Exacto. Sí. Pero al final, ¿cómo la misma empresa recibe las comisiones? O sea, es que la empresa es como parte de este cost of goods, realmente. Okay. O sea, porque la empresa te revende. Sí. Y luego la empresa es la que reparte a todos los niveles. Ya. Porque, o sea, tú ganas por la venta de producto y ganas por la afiliación, pero la afiliación siempre está ligada a que te compren producto. Ok, ya entendí. ¿Y propones la idea del multinivel y la aceptan o no? La aceptan y te digo que tocas ejecutarla. Entonces, pues esta primera fase de la ejecución es idear cómo debería ser todo el modelo y calcularlo y todo, que es lo que te digo que hicimos con los mormones en Utah. Y luego fue venir a México a implementarlo. Y entonces cuando llego a Ciudad de México y digo, esta ciudad me gusta. Sí. Y aparte de esta ciudad me gusta, es como creo que aquí están pasando muchas cosas y cosas interesantes. Y justo estando trabajando en ese proyecto, me buscan de Rocket Internet, que es una incubadora y una aceleradora de Alemania, que está buscando abrir modelos de negocio en América Latina, que son copias de modelos exitosos de otras partes del mundo. Ya. Entonces habían copiado modelos como el de Uber, modelo como el de Amazon, como el de Zappos, y se lo estaban trayendo a América Latina, y me entrevistan en una oficina en Polanco, en una casa. Ok. Con mesas de Coca-Cola de ese restaurante. Ok. Y yo volteo y digo, esto está cero legit, pero lo que estos dudes me están proponiendo... Suena muy bien. Suena muy padre. Porque me propusieron venir a fundar la copia de Amazon para América Latina. Ya. Y entonces fue como esto suena muy diferente, la forma en la que estos me lo están vendiendo también suena muy padre, porque suena que yo puedo ser dueña y puedo ser responsable de lo que va a pasar en la operación. Y era como que lo que más me dolía en corporate, ¿no? El no ser dueña y el no ser responsable y el no tomar esas decisiones, el que todas esas decisiones las tenía que tomar el jefe. Sí, porque al final si tú fueras la dueña de L'Oreal y te tocara vivir esas pesadillas, te las avientas con gusto, ¿no? Y no nada más que te las avientes con gusto, sino esta parte de voltear y decir, a ver, yo puedo decidir si la etiqueta es naranja o amarilla en el dorado. Sí. No tengo que pasar por 45 personas para que alguien decida de qué color va a salir la etiqueta. Ya. ¿Por qué fue la razón por la que ellos te buscaron? Porque hablaba alemán, porque tenía un MBA de una Ivy League y porque había trabajado en una Fortune 500. La Fortune 500 era... L'Oreal y Cemex. L'Oreal y Cemex. Y ahí... ¿existía LinkedIn? ¿Cómo llegaban a ver tu currículum? Existía LinkedIn y entonces, o sea, justo me escribieron un inbox por LinkedIn, los conozco y les digo, bueno, va. Me dicen, nomás que esto es un experimento, todavía no sabemos si va a jalar, entonces... ¿Y no te sentiste muy sketchy llegando ahí a la mesa de Coca-Cola a que te presentaran la idea? Cañón sketchy. Y entonces, o sea, de hecho yo tomé la decisión de decirles que iba a trabajar part-time con ellos
pero yo no le dije a Natura que iba a trabajar part-time con ellos. Ya. Entonces, ¿qué ocurría? Que como yo trabajaba para la operación internacional y estaba basada en México mientras duraba el proyecto, entonces los de México pensaban que estaba haciendo chamba para Argentina, los de Argentina pensaban que estaba haciendo chamba para México, pero realmente estaba empezando un e-commerce en México. Ok. ¿Y ese e-commerce cómo se llamaba? Se llamaba Linio. Bueno, Linio. Al principio se llamaba Vasalla, que Ok. nadie podía pronunciarlo ni escribirlo, porque imagínate, B, no sabía si es con B o con V, Sí. la Z, no sabía si era Z o S, y luego Sí. el Ya, no sabía si era Y-L, así que era el peor nombre de la historia. Ok. Y entonces pues de ahí justo se lo cambiamos a Linio. Y Linio también era un nombre pésimo porque la gente no sabía si era Lineo o Linio, pero Sí. bueno, Ahorita yo también me confundí tantito. todo mundo. O sea, era como esas partes de las pesadillas de la ejecución. Pero pues fue súper padre porque fue ver nacer los negocios de internet en México y en América Latina. No existían. No existían. Y Amazon todavía no estaba en México. Amazon todavía no estaba en México. Mercado Libre existía, pero en ese momento era una plataforma peer-to-peer. Básicamente lo que quería decir era, tú tenías esta taza usada y te la podía vender a ti, yo como usuaria, una taza usada a ti como usuario, pero no necesariamente las marcas o comerciantes profesionales estaban vendiendo en e-commerce. Y entonces justo a mí lo que me tocó fue como toda esta parte de la evangelización. Sí. Primero de cómo comprarle a las marcas en retail y empezar a hacer e-commerce en retail. Y Ya. después cómo volvernos un marketplace y empezar a vender vía marketplace los productos. Y ahí tú montaste el marketplace, ¿tú ayudaste en hacer todo? ¿O estabas más enfocada en toma de decisiones? A ver, al principio yo llegué a liderar nada más belleza. Ok. Y o sea, era esta parte Pero de... Linio abarcaba todo. Linio era una tienda de todo, así como Amazon. Y, o sea, justo el que llevaba marketplaces era Carlos García, el founder de Kavak. Sí. Y, o sea, teníamos como diferentes unidades de negocio. Entonces había alguien que estaba especializado en vender muebles, alguien especializado en vender electrónica y tecnología, alguien especializado en vender moda, deportes, niños, bebés, belleza. Y entonces yo era la experta en belleza, ¿no? Ok. Y pues esta parte de hacer belleza tenía que ver con varias cosas, ¿no? Uno, con decidir por qué categorías empezabas, porque pues no era como que tenías presupuesto infinito para comprar cosas. Sí. Y dos, para poder ver qué era lo que podía funcionar en e-commerce. Y entonces ahí era donde era muy bueno venir de venta directa, porque en venta directa tenías los mismos retos que tenías en e-commerce, ¿no? Que era, te iba a vender un producto que nunca habías tocado, Sí. que te iba a llegar mucho después y por el que ibas a pagar antes de tenerlo. Sí. Entonces dije, bueno, pues todas las categorías que funcionan bien. Pero al final ustedes compraron el producto y luego lo vendían por ahí. Al principio sí. De hecho, al principio ni siquiera teníamos el producto en la bodega. O sea, al principio, para que te des una idea, yo tenía una Amex. Si vendíamos un perfume, corría al Palacio de Hierro a comprarlo. Ah, ¿en serio? Y luego se lo mandábamos por estafeta o DHL a los clientes. Ok. Y o sea, ese principio, muy principio, era... Pues imagínate, había muchísimos retos, ¿no? O sea, primero, pues no habíamos ejecutivos especialistas en estas materias, ¿no? Sí. Segundo, no había infraestructura. Claro. O sea, no era como que contactabas una API de Conecta o de PayPal y empezabas a cobrar, ¿no? Ni había APIs con DHL, con FedEx o con Estafeta para poder mandar paquetes. Y todavía la tecnología era un reto, o sea, el poder construir un WMS, un OMS, un RP, eran misiones titánicas. Claro. ¿Y ahí qué sucede? O sea, empiezan a crecer Ilio, ¿se llama? Linio. Linio. Empiezan a crecer Linio y la gente empezó a comprar. Y la gente empezó a comprar. Y se empezó a adecuar al mercado del e-commerce en México. Sí. ¿Y era a nivel nacional o solamente en Ciudad de México? Era de hecho a nivel Latinoamérica. Teníamos Ok. operaciones al principio en México, en Colombia, en Perú y en Venezuela. Y luego abrimos Argentina, Chile, Panamá y Ecuador. Y ahí el capital inicial, ¿cómo lo levantaron? ¿O empezaron sin capital? Como Rocket había sido, era una cosa que se llaman unos modelos de venture building. Sí. Rocket fue como nuestro primer venture capitalist que nos dio el capital semilla. Ya. Y después fuimos de hecho de los primeros en levantar capital En México. de riesgo en México y en la región. Ok. De hecho, terminamos levantando incluso private equity. Imagínate que una serie C en ese entonces era private equity, porque los fondos eran bien chiquitos. O sea, en ese momento había 5 fondos nada más en la región Sí. y el fondo más grande traía $10 millones. Ok. Que hoy es lo que levanta a alguien de repente con un PowerPoint en el pre-seed, ¿no? Claro. Que para las personas que no conozcan bien lo que es el private equity, ¿qué consideras que... ¿Cómo se lo podríamos explicar? Pues private equity es un tipo de capital de riesgo también, pero que está más especializado en compras y ventas mucho más grandes en tickets que venture capital y que está hecho sobre todo para consolidar y transformar industrias. Ya. Y, o sea, lo tuvimos que hacer de esa forma, no porque era lo que teníamos de ambición para el negocio, sino porque todavía no había capital de growth en Y América era Latina. necesario. Sí. Crece la empresa, están que en más de 10 países.
Estábamos en 6. En 6 países. Y luego en 8. En 4, 6 y 8. ¿Y Amazon no los voltea a ver? Sí. Amazon llega en el año 4 Okay. a México. Estamos hablando del 2000, ¿qué? 15. ¿2015? Pero, o sea, para que te des una idea, cuando abrimos, eran esos tiempos en los que Liverpool todavía tenía una tienda en línea. Y primero no tenía, y cuando recién la abrió, la tienda en línea abría de 9 a 10. O sea, de 9 de la mañana a 10 de la noche. A las 10 de la noche tiraban el sitio y decían, mañana volvemos a abrir a las 9 de la mañana, así como si fuera una tienda normal, física, ¿no? Porque si algo se caía, si los metían fraude, entonces no, pues nadie se quedaba a dormir para chequear el fraude, ¿no? O el que algo se cayera. Y pues justo de ahí entra Amazon a los 4 años más o menos. Y pues empieza a cambiar por completo la dinámica del mercado, ¿no? Para ese entonces ya teníamos un marketplace, ya para ese entonces hacíamos una cosa que se llamaba Fulfillment by Linio, que era que mandaras las cosas a la bodega y que las pudiéramos mandar desde ahí. Ya habíamos evolucionado mucho, incluso en el 2015 ya habíamos lanzado una tarjeta co-branded con Scotiabank. Y fue la primera tarjeta co-branded de una empresa de tecnología en la región. Entonces, pues fueron tiempos como... Fueron pioneros del e-commerce marketplace estilo Amazon en México. Exacto. ¿Y Amazon nunca los quiso comprar? No, Amazon siempre fue de la idea de pues ellos construir todo, y aparte lo más difícil eran los fierros y ellos ya los tenían, ¿no? Nomás había que traducirlos. Sí. Entonces, justo cuando entra Amazon se empieza a poner mucho más difícil para nosotros la operación. ¿Empieza a ser competencia fuerte de manera directa? No necesariamente, o sea, era mucho más fuerte esta competencia de Meli, porque Mercado Libre estaba empezando a volverse un competidor que empezó a hacer marketplace también. O sea, justo esta evolución de vender peer-to-peer a que empezaran a vendérseles profesionales y que empezaran a vender las marcas. Pero sí lo que pasaba era como que volteaban y decían, a ver, es que ya hay 3 players en el mercado y este es un tipo de industria donde winner takes it all. ¿Por qué? Porque justo ese winner takes it all es lo que hace que realmente crezcan las ganancias en la industria, porque si no, pues siempre es una guerra de precios y siempre todos están pensando en cómo se van a cortar. Y era un 3 contra 3. Exacto. Y entonces justo ese flywheel que siempre ha dicho Jeff Bezos de cómo funciona Amazon, ¿no? De tenemos el mejor supply, para que la mejor assortment, para que entonces la gente venga y compre aquí y entonces que eso nos mantenga los precios más bajos, pues es difícil mantenerlo cuando estás compitiendo con otros 3. Claro. Entonces nosotros ahí empezamos a buscar un comprador. Y en el 2017 le vendimos Linio a Falabella, que Falabella es como el Liverpool de Chile. Y entonces pues compraron la marca y compraron todo el producto y todo, y pues en ese momento nos fuimos casi todos a emprender. En ese momento, por ejemplo, ¿tú tenías una gran parte de la sociedad de la empresa? No era una gran parte, porque justo es parte de las desventajas del modelo de venture building, ¿no? Cuando es un venture building, el venture builder es el que es el dueño de la gran mayoría inicial. Los demás tenemos equity, no necesariamente a los niveles a los que tiene un empleado senior. Tienes un poquito más, pero no tienes suficiente stake in the game como tiene un founder. Por ejemplo, hablando un poquito en cuanto al equity y se pudiese decir ¿cómo lo podríamos? Como liquidez. Cuando tú eres un stakeholder o tienes acciones dentro de la empresa, hablando de, en este caso, de Linio, ¿las ganancias mensuales también se repartían o no? No, aparte no había ganancias todavía en ese entonces. ¿Todavía no había ganancias? No había ganancias todavía en ese entonces. ¿Tú seguías trabajando con Natura? No, yo dejé mi trabajo en Natura como a los 3 meses cuando despegó Belleza en Linio. Entonces ahí renuncio a mi trabajo de Natura. De hecho, o sea, Natura le digo así como, ay, es que yo ya me quiero regresar a México. Y es como, no tenemos una posición de tu seniority en México. Y así de, ay, ¿me podrían liquidar? Y entonces fue un muy buen colchón para irme a jugar a la emprendedora a Ciudad de México. Venden la empresa a Chile. Vendemos la empresa a Chile, pero muchos años después, como 5. Y entonces... ¿Y ahí, o sea, en los 5 años tenías algún ingreso? Sí, o sea, obviamente nos pagábamos un sueldo. Pero pues, o sea, ese sueldo era mucho más bajito que el sueldo que yo había tenido en Natura, pero pues tenía como esta parte de las acciones y pues esta promesa de que cada ronda, pues en teoría iba valiendo más lo que íbamos construyendo, ¿no? Obviamente, pues este equity no necesariamente tiene liquidez. Porque, o sea, la liquidez la alcanzas hasta que pasa una de 3 cosas. Que, o sea, esas 3 cosas le dicen un evento de liquidez en lenguaje de la industria. Pero básicamente quiere decir 3 cosas, ¿no? Uno, que cuando entra un inversionista decide comprar fracción de acciones de los founders, que es una cosa que le dicen las secundarias. O lo segundo es cuando pasa una fusión y adquisición, como lo que pasó en el caso de nosotros con Falabella. O lo tercero es que salgas a bolsa. Cuando sales a bolsa y ya puedes tener liquidez de tus acciones, porque pues ya la empresa cotiza y entonces ya puedes comprar y vender libremente. Ahí, por ejemplo,
cuando venden la empresa, dices que se separan y cada quien decide emprender. ¿Qué camino del emprendimiento decidiste tomar? Porque, digo, ahorita entrándonos venías por todo el camino de la belleza y todo. Justo decidí hacer un emprendimiento de belleza y un emprendimiento de tecnología de logística. Ok. Y, o sea, como que estando adentro y empezándome a educar más de cómo funcionan los modelos, de cómo funcionaba el venture capital, me doy cuenta que ninguno de los dos modelos era un buen modelo. Ok. Y entonces, justo estando en Silicon Valley, conozco a Deo Resi, que había sido el roommate de Elon Musk en la carrera. Ok. Y él tiene una incubadora y una aceleradora en Silicon Valley. Y me dice, oye, ¿no te quieres llevar la franquicia a México? ¿A qué te fuiste a Silicon Valley? Estaba levantando capital. Tú. Para mis emprendimientos. Ok. Y entonces ahí es como que me doy cuenta que sí levanto capital, pero me doy cuenta que el modelo, ninguno de los dos modelos era un modelo que me fuera a dar mucho futuro, porque no eran modelos necesariamente muy escalables. Ya. Y digo, sí, me quiero llevar Founder Institute a México, porque aparte era ese momento en el que iban a cerrar el INADEM porque fue el cambio de gobierno. Y entonces me traigo Founder a México, es la incubadora y aceleradora presemilla más grande del mundo. Y justo lo que hacemos es que ayudamos a emprendedores desde una idea hasta antes de que levanten su primera ronda de capital institucional, o sea, hasta antes de que un fondo de inversión les escriba un cheque, sí, el cómo crear y crecer sus compañías. Ya. Y entonces eso, o sea, fue como esta parte de voltear y decirles, no se equivoquen en todo lo que ya me equivoqué. Pero aparte fue el hablarle a toda mi red de amigos, porque pues toda mi red de amigos de línea se habían ido a emprender, ¿no? Y se fueron a hacer Luna, y se fueron a hacer Kavak, y se fueron a hacer un montón de empresas que hoy conocemos, ¿no? ¿Qué empresas fundaron ellos? Decías Kavak, Luna, Mapa, las maletas, los viajes estos como de autobús corporativos que hay aquí en Ciudad de México y que hay para también ciudades tipo Cuernavaca y así que se vendieron a una compañía egipcia, compañías de pagos como un 2-3, o sea, hay un montón de compañías. O sea, de Linio salieron muchísimas ideas exponenciales. Y te traes tu Founder Institution a México, ¿y qué pasa? Y pues bueno, hace 8 años que lo hago y es ¿Te encuentras con muchos founders? Me encuentro con muchos founders y ahorita ya han pasado más de 1,200 founders por nosotros. Ok. Y justo pues es una cosa que a mí me encanta hacer, ¿no? Eso es como lo que yo les digo que es como mi ONG. Sí. Porque es esta parte de cómo fomentamos el emprendimiento en la región de una manera en la que realmente es lo que puede ocasionar movilidad social. Claro. Y o sea, si tú te pones a pensar, o sea, el PIB de México si creciera 10% cada año, más o menos como esas velocidades doble dígito que nos piden a una startup, México podría llegar a ser un país de primer mundo. Ok. Y si tú lograras crear esas compañías que crecen muy rápido, muchas de ellas muy grandes, o sea, tamaños de unicornio y más, podríamos lograr eso muy fácil. O sea, realmente sacando ese número como en un back of the envelope, si nosotros logramos que México tenga 50 unicornios, podemos lograr esta parte de volvernos una economía de primer mundo. ¿Cuántos unicornios hay actualmente? Hoy hay 10. Hay 10. ¿Qué viene siendo Nowports? Nowports, Kavak, Story, Clara. ¿Cómo llegas a Story, de hecho? Ahorita te cuento. Justo con Founder Institute, pues, o sea, empiezo a ayudar a los emprendedores y, o sea, me doy cuenta que mi negocio no funciona, así que me voy a Rappi. Ok. Rappi te busca. Rappi me busca y me dice, no, ya estamos buscando abrir como que un equipo de e-commerce y un equipo de innovación adentro del negocio. ¿No ¿Pero Rappi ya estaba aquí en México? Rappi ya estaba en México, ya operaba de hecho restaurantes y ya operaba supermercados, pero querían empezar a innovar en más categorías. Y entonces una de las primeras categorías en las que querían innovar era e-commerce, era como, a ver, tú ya sabes hacer e-commerce, ¿no quieres venir a ayudarnos? Y fue como feliz. Sí. Y la realidad es que Rappi para mí fue la mejor escuela. O sea, yo adoro la cultura, adoro la forma de pensar, admiro muchísimo a los founders. Y me di cuenta que era posible varias cosas, ¿no? Primero, que era muy posible hacer compañías tipo Silicon Valley en América Latina. Y que lo que era necesario era cambiar la mentalidad para poder hacer esa forma de operar. Y cuando tú le das a la gente el ambiente correcto y las instrucciones correctas, entonces logras sacar el mayor potencial y eso es lo que te da esos resultados extraordinarios, ¿no? Yo siempre he dicho que Rappi, lo que siempre lo fastidia es que tiene un modelo de negocios fatal. ¿Por qué? Pues porque Rappi gana bien poquitos centavos cada vez que entrega una hamburguesa. Pero si Rappi hubiera empezado con un modelo de negocios como el de Nubank, que son modelos muy rentables, o sea, Rappi habría sido muchísimo más grande que Nubank. Porque Rappi tiene una ejecución y una mentalidad envidiable. ¿Qué
¿Qué fue lo que llegaste a hacer? O sea, porque al final yo no recuerdo haber conocido un e-commerce de Rappi. Rappi tiene un e-commerce adentro que, o sea, realmente es una cosa que se llama el quick commerce, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Si tú ahorita no traes un cable para cargar tu celular, lo pides en Rappi. Sí. Y el Rappi va a Steren y te compra el cargador y ya. Sí lo he pedido. Sí. ¿Ves? Ese es el e-commerce. Tú llegaste a montar eso. Entonces yo llegué a montar esa parte de la operación y luego me empecé a meter al lado fintech. Ya. Entonces en el lado fintech me tocó lanzar como una parte que tiene que ver con pagos. Sí. Y, o sea, fue empaparme de un mundo que había empezado a aprender en línea cuando empecé a llevar, cuando me volví CEO del grupo que antes de venderlo, y que fue justo esta parte de ver cómo funcionaban los pagos, cómo funcionaba el fraude, cómo funcionaban los motores de atrás del negocio. Y fue el crear un método de pago tipo un PayPal, sí, o un Apple Pay, pero de Rappi. Y, o sea, fue una experiencia padrísima porque fue el estar mucho más cerca de los equipos de desarrollo y de ingeniería, porque era una forma de desarrollo muy al estilo de Silicon Valley. Entonces yo aprendí muchísimo de cómo hacer innovación, de cómo hacer agilidad, de cómo realmente ser una compañía que es digital first. Sí. Pero, o sea, y donde la tecnología es lo que era más importante. O sea, Cemex Rappi a sí mismo se define como una compañía de tecnología. Ya. Porque al final es lo que terminan siendo. Exacto. Y creas el e-commerce, se vuelve un éxito. ¿Y cómo es la evolución de eso? O sea, te metes al área fintech. Me meto a la fintech, hago Paga con Rappi, lo lanzamos. Armo Paga con Rappi, que es esta fintech, esta parte de fintech. ¿Qué es RappiCard ahorita? No, era justo como lo que cerraba la pinza entre RappiCard. Ya. Que era cómo lo vuelves un método de pago para que cuando pagaran, por ejemplo, en Viva Aerobús, sí, usaran la tarjeta que tenían tokenizada en Rappi, que de preferencia fuera la RappiCard, y entonces que te ahorraras los fees de la transacción y que pudieras tener aparte más información de las transacciones, bajar el fraude y mejorar la aceptación de las transacciones en todos los e-commerces de la región. Ya. Entonces era un proyecto bien estratégico, súper bonito, que te digo que pues crecimos bastante rápido, vimos que tenía market fit muy rápido y fue muy padre porque fue como crear una startup adentro de una startup. Sí. Y vivir como todo el proceso de crearlo y escalarlo y pivotear varias veces en el camino. Y justo ahí cuando íbamos creciendo como que se empieza a desacelerar la adopción de RappiCard. Ya. Y empiezan a despriorizar la parte de la fintech y entonces como que llegamos a este crossroad y me busca Story y me dicen, oye, estamos buscando nuestro primer executive hire, ¿no quieres venir a ayudarnos a cambiar la inclusión financiera en América Latina? Y fue como el... suena interesante, soy feliz en Rappi, pero suena muy interesante. Y entonces como que empiezo a ver los fundamentos del negocio y digo, a ver, estos amigos algo tienen, porque todo está roto, pero están vendiendo súper bien. Ya. Y entonces fue como un, sí, me voy. Platícanos un poquito de lo que es Story. Story es una tarjeta de crédito, bueno, en ese entonces era una tarjeta de crédito para las personas no bancarizadas o las personas subbancarizadas. Hoy es... pues ya casi un banco ya solicitaron la licencia bancaria. Okay. Y pues aparte tiene una cuenta de ahorros que te da el 15%, aparte tiene tarjeta negra, ¿no? Que es como una tarjeta más premium, ya tiene operaciones en Colombia. Y pues en ese entonces era una tarjeta de crédito nada más que tenía 300,000 usuarios. Ya. Y pues justo parte de lo que había era que tenía una conformación de equipo, pues como que no necesariamente de una empresa de tecnología, era como una conformación como si fuera un banco más tradicional, como si fuera un Banamex. Sí. Y pues fue justo como que mi trabajo una combinación de tres cosas, ¿no? De hacer por un lado este cambio de la conformación de la organización, hacer el cambio cultural justo para que se volviera una compañía más innovadora, más ágil y que pudieran hacer como esta parte de la transformación digital, de hacer con base en tecnología pues muchas de las cosas que hacían a mano, ¿no? Como por ejemplo te pedían que te tomaras una foto con la tarjeta, con el INE, sí, y con eso checaban a mano agentes en Customer Service para ver que sí fueras, ¿no? Yeah. Y pues el cómo haces la tecnología para que eso lo haga un robot, ¿no? Y aparte esta parte de cómo poder hacer ese cambio cultural que te habilite a que puedas crecer como compañía, ¿no? Y es justo de lo que habla mucho Marlene Conoso Traba en el podcast, cuando dicen, bueno, trajimos a gente de fuera, bueno, yo soy una de esas personas. Yo soy esa persona. Y entonces... pues fue justo hacer ese cambio y fue, o sea, los resultados fueron muy rápidos. Fue pasar de 300,000 tarjetas al primer millón en menos de 6 meses. En menos de 6 meses. ¿Y eso lo lograron
con la estrategia que tú llegaste a implementar? ¿Qué estrategia viste o qué área de oportunidad notaste que era importante darle por ahí para escalarlo más rápido? Pues a ver, había una combinación de cosas que es lo que de hecho es lo que es mi startup hoy, que se llama Tolo. En Tolo lo que hacemos es ayudamos a las compañías a que justo hagan esa transformación digital para que puedan ser más innovadores, más ágiles y que ahora que adopten inteligencia artificial no se mueran en el camino. Okay. Y entonces lo que partimos es primero de que las compañías descubran su razón de ser, que le decimos la insurgencia, no le decimos el propósito o la misión, sí. Porque pues todo el mundo tiene un propósito o una misión, pero es algo que está pegado en la pared y nadie se acuerda, o a veces crecieron con un propósito pero ya lo lograron. Sí. Y entonces se les olvida, entonces ya el para qué existen, ¿no? A lo mejor alguien quería digitalizar la facturación y es como, güey, las facturas son digitales desde hace 6 años. Sí. O sea, ¿ahora para qué vives? Sí. Pero todos los días te seguías despertando y haciendo lo mismo en la inercia, ¿no? Entonces primero partimos de encontrar el por qué y para qué existe esa compañía. Después de esta parte de cómo habilitas la mentalidad de los equipos, y esa habilitación de la mentalidad tiene que ver con 3 principios. Okay. Un principio es el principio de pensar y actuar como dueño, que es esta parte de cómo cuidas el negocio y cómo te mueves en el negocio para que puedas entregar los resultados. Otra parte le decimos mover la aguja rápido, que es el cómo tener impacto. Sí. Y que a veces es lo que más les cuesta trabajo en corporate, ¿no? O sea, a veces piensan todavía como los discos de Microsoft, sí. Que cada año o 2 años llegaba una actualización y comprabas un disquito, y que pues les causa mucho problema esta parte de iterar y de mandar actualizaciones cada 15 días como en el celular, ¿no? Y que no piensas que el celular esté defectuoso porque cada 15 días te esté mandando mejoras, sí. Sino que es esta parte de volverse ágiles y de poder mover la aguja. Y por otro lado está un tercer componente, que es poner al cliente en el centro. Yeah. Y es esta parte de realmente entender qué es lo que el cliente necesita, no necesariamente qué es lo que el cliente quiere. Yeah. Y esta parte luego se traduce a cómo lo vas midiendo a nivel objetivos. Y entonces esa parte de objetivos tiene que ver con cómo haces la implementación y las mediciones para que puedas ir teniendo resultados semana a semana, y que si no estás llegando al resultado, que puedas cambiar de estrategia y que no te des cuenta hasta que ya pasó un quarter, o hasta que ya pasó un semestre, o hasta que ya pasó un año, de que hay que cambiar de rumbo. Yeah. Entonces eso después se traduce a qué cambios tienes que hacer entonces en ventas o en producto, que es pues el cómo llevas la innovación y cómo llevas la agilidad a la aplicación, y luego cómo usas la tecnología como un habilitador. Okay. Entonces cómo puedes usar herramientas como inteligencia artificial para habilitar ese cambio, ¿no? Y, o sea, eso fue el proceso que hicimos en Story, pero pues es el mismo proceso que hacíamos en Cemex. Sí. Y son los procesos que yo había visto que eran un gap cuando operaba en L'Oréal o cuando operaba en Natura, y es justo parte de ese éxito cultural que tiene Rappi. Sí. Entonces, pues en mi startup pasada, en Erudit, pues justo lo que hacíamos era medir clima organizacional sin encuestas. Sí. Entonces usábamos inteligencia artificial, pero la bronca es que con la regulación de inteligencia artificial en Europa y en Estados Unidos tuvimos que cerrar el negocio. Ya. Yeah. Pero lo que sí me di cuenta era que la ola de la inteligencia artificial ya estaba aquí, y los corporativos todavía no han terminado de hacer transformación digital. Los corporativos todavía tienen un área de transformación digital, todavía tienen equipos de innovación que viven afuera del edificio principal. Sí. Y todavía no han logrado descifrar esa fórmula. Y eso que nos habían contado de cuál era el management y el leadership en el siglo XX, este good to great, sí. Y este build to last, ya no aplican en el siglo XXI. En el siglo XXI tenemos que ser build to adapt. Sí. Y si no nos adaptamos, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a morir. 100%. ¿Y tu empresa, tu startup nueva, cómo se llama? Tolo. Tolo. ¿Qué es lo que hace? Justo en Tolo lo que hacemos es habilitamos a los equipos con un sistema operativo que va desde los equipos de liderazgo hasta la gente más junior de las organizaciones, incluidos los blue collars, incluida la gente de piso, de campo, a que puedan hacer por un lado el cambio de mentalidad y que puedan irse midiendo en esas iteraciones de cambios de resultados de semana a semana, y que puedan entender muy bien el por qué están haciendo el cambio, para que ellos mismos puedan no solo desear el cambio, sino habilitarlo. Ya. Yeah. Para ir cerrando, Lore, ¿cuál es el mejor consejo que alguien te ha dado? Híjole, yo creo que el mejor consejo que alguien me ha dado es esta parte de adaptarse, ¿no? De lo importante que es adaptarse. Y, o sea, creo que ese consejo me lo dieron en Alemania. Okay.
Y era como esta parte cuando yo sufría mucho porque estaba en Hamburgo, hacía mucho frío, no hablaba alemán bien, mis clases estaban... Pues era esta parte de el acordarme del por qué y el para qué lo estaba haciendo. Y justo esta parte de acordarme del por qué y para qué lo estoy haciendo es lo que queremos llevar a través de Tolo a las organizaciones, para que justo la gente pueda adoptar el AI y que el AI se vuelva una ventaja competitiva para las personas y las organizaciones y no esa amenaza de Terminator que se va a comer a la humanidad. Ok. Pues Lore, muchísimas gracias por estar aquí en Mentes Extraordinarias. Sin duda un gran capítulo. No, hombre, me encantó conocerte y muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti.